Azarías, traducido del original italiano por Santiago Simón Horta. Título original de la obra en italiano: Scritti di Maria Valtorta, libro di Azaria. Advertencias previas. Las consigno por considerarlas necesarias para precisar las razones que me han movido a prescindir de determinados aditamentos del libro original. Este, como el resto de los que integran el conjunto de las obras de Maria Valtorta, es un regalo del cielo, sin otro fin que el bien espiritual de sus destinatarios. La presente traducción no tiene ni debe de tener fin distinto. Por tal motivo, he prescindido de las notas introductorias del escritor Pisani, que hacen referencia a cuestiones relacionadas con los originales autógrafos, etcétera, etcétera. De las anotaciones puestas al pie de las páginas por el padre Bertini, tan solo he recogido aquellas que, a mi entender, aclaran determinados hechos y circunstancias, pues, de transcribirlas todas, el libro alcanzaría desmesuradas proporciones por lo extenso de las mismas, que, si bien importantes, miran únicamente a una subida erudición. He prescindido, asimismo, de la transcripción de las diversas partes de las misas respectivas: introito, oración, epístola, gradual, etc., porque, aparte su extensión, dicha transcripción resultaría inútil, dado que esas partes no coinciden con las de las misas actuales, pues las aquí comentadas conforman con el misal de San Pío V, y las que ahora se celebran se acomodan a la liturgia establecida por el Papa Pablo VI. Los comentarios a las misas dominicales, a las que Maria Valtorta denomina misas angélicas, abarcan un ciclo litúrgico completo que se inicia el 24 de febrero de 1946 con la misa de sexagésima y se cierra el 2 de febrero de 1947 con la de septuagésima. Pues bien, aunque oficialmente el ciclo litúrgico da comienzo el primer domingo de Adviento, he creído conveniente no alterar el orden cronológico de los comentarios, ya que no es óbice para el lector pueda acomodar su lectura a la festividad correspondiente. Y hechas estas advertencias, pongo en sus manos, lector amigo, la presente traducción del libro de Azarías, que no dudo ha de recibir como lo que es, una joya del cielo. Dando gracias a Dios por todo ello, cantemos juntos con Azarías y Maria Valtorta. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. El traductor. Reparar con el amor el colapso más o menos grave producido en el amor. Reconquistar con el amor a Dios para que Él incinere vuestras culpas con su amor y para que recubra con su misericordia a favor del humilde, que reconoce al amor y con el medio adecuado repara la miseria de la criatura, tan proclive a manchar su alma. Tanto en esta como en la otra vida, las culpas que no merecen condenación se reparan con el amor.
Cuando el espíritu aprendió a amar de modo que ya no ofende al amor, entonces es bienaventurado. No hay que temer la muerte imprevista ni el juicio de Dios. No son cosas que deban aterrorizar. Teme, sí, en cambio, falta la caridad. Las faltas contra la caridad provocan el rigor de Dios, y solo el que ha de enfrentarse a ese rigor debe abrigar miedo a la muerte. Los demás no. Sea que venga lentamente o veloz como un rayo, ella no causa mal alguno al espíritu que se haya purificado de continuo por la caridad. Tanta debiera ser en vosotros la caridad que hasta una simple mirada debiera constituir una caricia para vuestros hermanos por el amor que la saturase. Y verdaderamente, cuando Dios habita así en el espíritu, hasta el punto de formar un todo con la criatura, el ojo humano se transforma en ese manantial de paz y de afecto, de suerte que todo aquel que sufre se siente consolado, el que está solo se siente junto a un hermano, y el que duda alcanza la fe, porque como en tiempos de los primeros cristianos, el que convierte es el amor. Ya veis cómo se aman, decían unos a otros los paganos, y con este medio tan simple y sublime, los cristianos hacían prosélitos más numerosos y convencidos que si hubiesen estado hablando doctamente de la mañana a la noche, sosteniendo disputas y ejerciendo presiones. Practicad la hospitalidad sin murmuraciones. Aquí Pedro indica una de las formas materiales de amor al prójimo, si bien sirve para todas el mismo consejo. La caridad debe ser silenciosa, púdica, comprensiva y prudente. Ya lo dijo nuestro Santísimo Señor Jesús, que no sepa vuestra mano izquierda lo que hace la derecha. Y esto no solo cuando se trata de la limosna, más bien de otras ayudas, en otras mayores desventuras, como son las morales y espirituales, en las que, si ha de estar purificada de toda escoria, debe saber obrar y callar, ya que hasta la simple admiración y el pensamiento íntimo de ¿puede haber algo mayor que esto en el hermano?, aunque levemente, lesiona la caridad. No juzguéis jamás ni aun en vuestro corazón, porque hasta vuestro corazón llega el ojo divino y lee en él. No os hinchéis de soberbia diciendo, yo soy más santo porque no tengo estas cosas que rebajan al hermano. Nada de más santos, sino de más afortunados y protegidos. ¿Y eso por qué? ¿Solo por vuestros méritos? ¿No sería por el contrario mucho más meritorio pensar humildemente que Dios os perdona porque sois los más imperfectos de todos y Él no quiere vuestra ruina? Y ahora, dirigidas exclusivamente a las voces, he aquí las palabras de Pedro. Cada uno, según el don recibido, lo ponga al servicio de todos los demás, como buenos dispensadores de la multiforme gracia de Dios. Vosotras, voces, habéis tenido el don de recibir las palabras santísimas para transmitirlas a los hermanos. Ahora bien, hacedlo con alegría, con humildad,
con diligencia y generosidad. Y vosotros, directores de las voces, habéis tenido el don de dirigir a estos instrumentos. Hacedlo con alegría, con diligencia, con caridad, paciencia y heroísmo. No os sentéis diciendo, ya lo hará el Señor. Está dicho que no hay que tentar al Señor ni ser siervos inútiles. Vosotros al estar quietos esperando a que el Señor haga, tenéis a Dios y sois siervos inútiles. Tentáis a Dios y sois siervos inútiles, desposeyendo de sabor vuestra sal, no sirviendo ni para conservar lo que Dios os confió y que debe ser tutelado de continuo, ya que Dios habla al espíritu de las voces, pero teniendo en cuenta que las voces no son únicamente espíritu, sino también carne e inteligencia. Velad y vigilad, para que ni a la carne ni a la inteligencia la seduzca el enemigo, que acecha para tentarlas, vencerlas y hacerlas caer. No arrastréis las voces a la soberbia, exaltándolas, ni las llevéis al decaimiento, dejándolas sin ayuda. No contribuyáis a su decaimiento, dejándolas solas. No faltéis a la caridad con las voces. Su cruz es pesada como el plomo, y todo contribuye a aumentar su peso. Sin el amor no la podrían soportar. ¿Queréis vosotros agravarla con pedruscos e indiferencias, de incomprensión, de dejadez y de la excesiva espera en las ayudas sobrenaturales? También de esta os hizo Dios pastores, también de estas os hizo Dios hermanos. ¿Oís a Pedro? Entonces era el tiempo en que, por decreto justo de Dios y por el fervor de los primeros cristianos, que de verdad amaban con heroísmo, abundaban las voces. He aquí pues que dice Pedro, si uno habla, que lo haga como quien expone los oráculos de Dios. Si uno ejercita un ministerio, que lo haga por virtud comunicada de Dios, a fin de que en todo sea glorificado Dios por Jesucristo, de quien es la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Las voces no pueden apropiarse las palabras que reciben. Constituiría un hurto sacrílego. Los sacerdotes, directores de las voces o de cualquier otra alma, no pueden en manera alguna negarse ni ejercer indolentemente su ministerio, puesto que sería menospreciar la virtud comunicada por Dios a sus ministros, y bien sea que abusasen o dejasen inerte el propio don, cometerían pecado a los ojos de Dios. El fin de todo aquel que quiera ser justo es dar gloria al Señor, y al Señor debéis dársela, porque todo lo que sois en las vías del bien es porque Él os lo da para que podáis serlo. Y tú, alma mía, descansa en la promesa de Jesús nuestro Santísimo. No os dejaré huérfanos. Me voy, pero volveré y vuestro corazón se llenará de alegría. Descansa en la oración de Cristo. Padre, al venir a ti, no te pido que los saques del mundo, sino que los salves del mal. El Consolador María.
está al llegar. Viene precedido por la oración y la promesa de Jesús Santísimo. Viene, aleluya, aleluya, aleluya. Y después de adorar y alabar a su Señor, me dice Azarías: dile a Mariano que comprenda sobrenaturalmente las palabras. Nada más. Esto es al Padre Mariano de Sanctis, de la Orden de los Siervos de María, que durante tantos años llevó fiel y respetuosamente el Santísimo Sacramento a la enferma María Valtorta. Él fue uno de los primeros lectores y admiradores de los escritos valtorianos mecanografiados. 9 de junio del 46, Domingo de Pentecostés. Dice Azarías: gloria al Paráclito Divino, gloria, aleluya. Celebremos juntos sus alabanzas en esta su Epifanía de amor, considerándola en su preparación, en su forma y en sus efectos. Generalmente, la limitación humana considera una sola Epifanía de Él y una sola de Dios, que es la de Cristo. Verdaderamente el hombre no sabe ver, reflexionar ni comprender. Si el hombre supiese amar, entonces vería, comprendería y reflexionaría conforme al grado de amor alcanzado por su alma. Cuanto más el hombre se da y abandona al amor para ser envuelto, abrazado y destruido, a fin de ser construido con nueva forma, encendido para arder y con ello honrar y santificar, llevando entre los hermanos el ardor del horno inmenso en el que la criatura se transforma en serafín, porque penetra verdaderamente en Dios, en el tabernáculo ardiente que es Dios, el operador del que todo procede, el incansable que realiza todo, el perfecto, el completo, el santo, el poder, la sabiduría, la luz, el pensamiento, la palabra, el amor, la vida, la gracia, el confirmador de la gracia. Y así, el hombre tiene más capacidad de ver, de reflexionar y comprender, porque posee la sabiduría. El amor es sabiduría. La sabiduría es fuente de virtud. Nunca el amor, esto es, la sabiduría, se haya separado de la santidad. Antes, al contrario, es siempre promotor de la perfección, porque mueve al hombre a realizar obras fecundas, y las obras fecundas y constructivas son siempre obras de amor. Con peldaños de una escalera áurea, tales obras lo elevan cada vez más hacia el cielo, y cual alas que se robustecen con el vuelo, toda obra de amor es vuelo que tiende al cielo, y dichas obras se hacen cada vez más amplias, santas y gozosas, superando a la propia complacencia que experimenta Dios al obrar. El hombre, compenetrado con el amor, se apropia, diré así, los sentimientos del amor, y con el amor trino y uno, vuelve a crearse a sí mismo, redime a los otros, además de a sí mismo, gozándose en crear y redimir, y aún siendo activo sobre toda medida, su obrar en las dos formas de la caridad, adoración a Dios y amor al prójimo, adquiere mediante el éxtasis dulce, continuo y continuamente percipiente,
con las luces sapienciales de Dios, en el que se halla inmenso, una majestad profunda, equilibrada, tranquila y solemne, que se trasluce de la unión sobrehumana con lo divino. En una palabra, estando el hombre amando y viviendo con su espíritu en la Santísima Trinidad, toma del lugar donde habitan los modos y los afectos, y por tanto el amor activo, contemplativo y gozoso, y asimismo luz y sabiduría junto con la facultad de ver, recapacitar y comprender. Ahora, por lo que te digo, por la luz que te traigo, por el ardor que te infundo, quiero que te fijes conmigo en los conocimientos superiores que el hombre de ordinario no contempla, y que tú veas cómo es Dios, el multiforme e igual, el que se completa en sí mismo, pero que no se supera por prevalecer una de sus partes sobre cualquiera de las otras, porque el prevalecer y el deseo de prevalecer es ya egoísmo, y Dios no conoce egoísmo, porque en Dios hay obediencia en el Hijo, adhesión en el Espíritu, a brillar junto al poder del Padre, mas nunca espíritu de querer aventajar uno con ánimo de desvalorizar las acciones de los otros dos. Ver a Dios quiere decir fijarse en sus acciones, aun en aquellas que los pecados no advierten, y ver quiere decir asimismo que darse cuenta de que a las epifanías de Cristo para el Santísimo Señor Jesús, ya te explicó, se corresponden las precedentes epifanías del Padre y las también subsiguientes del Espíritu. La primera vez que el Padre se manifiesta es en la creación, epifanía inmensa del poder que, de la nada, lo hizo todo, porque el todo puede hacer las cosas de la nada, mientras que la nada, el no ser, no puede por sí formarse ni formar. Respuesta para los soberbios negadores de Dios es lo que mis ojos ven, lo que innegablemente ven, así como la impotencia que su soberbia no puede menos de constatar, de no poder crear de la nada ni una hebra, ni una sola hebra de hierba. No es en modo alguno crear lo que ellos hacen con instrumentos, fármacos, nuevos cruces de metales, platas y animales. Eso es trabajar sobre materias preexistentes. Crear es cuando de la nada se obtiene este todo que os circunda, este firmamento con sus planetas, estos mares con sus aguas, esta tierra con las plantas y los animales que la pueblan, estos hombres salidos primero del polvo, transformados por Dios en hombre, este hombre creado que se haya vivificado por una vida limitada, mas también por otra vida eterna, con un espíritu provisto no solo de instintos, sino también de inteligencia. Esto es crear, y el Creador se manifestó en el crear. Esta fue la primera epifanía de Dios, puesta como un radiante sol al inicio de los tiempos, para no ofuscarse más, nunca más. ¿Qué organismo hay que una vez formado dure eternamente? ¿Qué cosa que no conozca dispersión, ofuscamiento, disgregación, descuido y muerte?
los astros y hasta el supremo sol, día llegará en que ya no existirán. Los continentes no son ahora como lo eran cuando la tierra fue creada por Dios. Las dinastías perecen. De los grandes que existieron, muchas veces se ignoran sus nombres al recubrirlos el paso de los siglos con el polvo olvidadizo del tiempo. En cambio, la epifanía del Creador y Padre es y será, porque con los resucitados del último día quedará la parte superperfecta de la perfecta, esto es, los vivientes, los hombres, los eternos. ¿Te asombras, alma mía? ¿No te parece exacto llamar superperfectos a los condenados? Ellos serán la perfección del mal, y allá abajo, en el reino del rebelde, que no quiso doblegar su espíritu en adoración ante el Perfectísimo, pretendiendo ser Dios en el puesto de Dios, serán un testimonio del poder de aquel a quien Él quiso tratar como a un igual y de lo que puede, como Creador y como Juez, hacer de la nada, no solo vivientes sino eternos, no solo animales sino dotados de espíritu, y juzgarlos con todo lo que son, dando a ese todo que fue rebelde lo que mereció, y manteniéndolos vivos por los siglos de los siglos, mientras que todo lo que fue creado conocerá la muerte, y teniéndolos apartados en el reino de ellos, libremente para siempre, si eligieren. Como tú misma ves, la primera epifanía del Creador y Padre permanecerá, aún más allá del tiempo, en esos dos reinos que no conocerán término, el paraíso y el infierno, para recordar siempre a cada uno, según sea su condición, que Dios existe y que se manifestó como tal desde el primer día creativo. Recuerdo luminoso y feliz para los ciudadanos del cielo y recuerdo de castigo para los del infierno, mas para ambos, incansable aún después de que todo haya sido cancelado, a excepción de ambos reinos. A las manifestaciones creadoras siguieron las otras manifestaciones de la primera persona a los patriarcas, de los primeros tiempos, hasta la segunda en potencia, que fue la manifestación del Sinaí, y hasta la tercera, la del Jordán, que fue completa al estar presentes en ella las tres personas, y hasta otras más, destinadas a conmover a los gentiles y judíos, mejores aquellos que éstos, para que tuviesen el ánimo dispuesto a creer en Él, beneficiándose de sus méritos. Y a las epifanías del Padre aparecen unidas las del amor siempre presente en todas las acciones del Padre, y por tanto manifestándose con Él y con la palabra del fiat, desde la primera epifanía de la primera persona, porque, como dice el introito, el Espíritu del Señor abarca todo el mundo, pero particularmente manifestándose en las lecciones sapiensales y en las operaciones redentoras. Oh sublime manifestación del amor en el recinto virginal de María, el amor que se manifiesta en la plenitud de su amor, derramándose sobre la amorosa para engendrar al Salvador. Llenándolo todo, sabe lo que os dice, expresa el introito, colmando el corazón de la Virgen, era consciente de lo que hacía. Hacía que la Virgen concibiese al hombre para que así se cumpliesen las promesas y el hombre volviese a ser amigo e hijo de Dios,
a través de sucesivas operaciones de amor. Contempla, medita, aquel que presidió las acciones todas del Creador y por tanto también el pensamiento de crear a la Inmaculada, futura Madre del Redentor. He aquí que desciende ahora a desposarse con ella, encontrándola más bella que el mismo paraíso, para hacer su belleza de justicia por propia voluntad, además de por voluntad del Señor del paraíso. ¿Qué epifanía del amor divino más dulce que esta? Y en virtud de esta dulce epifanía, he aquí que se forma en el seno de la Virgen la carne del Verbo Santísimo y se inicia la formación del corazón de Cristo, de ese corazón que desde su primer latido no tuvo ni tendrá un solo movimiento que no sea de obediencia y de amor, y que se os propone por modelo para llegar a la gloria del cielo. Mas aquella epifanía del marzo Galileo y a la otra de las orillas del Jordán se une ahora la luminosa y coronante epifanía pentecostal, la prometida epifanía de que habló Cristo a sus apóstoles para consolarles en la noche de Pascua y en la mañana de la Ascensión. Y ahora es cuando se cumple, yendo precedida por una preparación de obediencia y de oración, para hacer de pobres apóstoles grandes apóstoles, para bautizarles con el fuego, como Jesús habíaselo predicho, a fin de que fueran purificados en sus pesadeces, y más espíritu que carne, supieran sumergirse en el fuego, esparciéndolo por doquier e incendiando con él a todo el mundo. Sabía muy bien el Espíritu lo que operaba en aquel momento. Operaba la transformación de los corazones, haciendo de corazones humanos voces de Dios. He aquí cómo el Espíritu lleva a cabo estas operaciones. Toma la nada que sabe amar, que es obediente y fiel, que habla con Dios en sus confidentes oraciones, y la reviste de sí, transformándola y haciéndola instrumento de Dios. Está dicho, obrarás una nueva creación. Sí, opera la nueva creación del hombre en instrumento, puesto que después la buena voluntad del instrumento, unida al amor, supercrea al santo. Y observa esto. Surgió la primera persona y ordenó, sea la luz. La tercera dice, sea el amor. La primera dispuso, sea el hombre. Y la tercera, sea el santo. La primera gritó a Lucifer, seas maldito. Y la tercera pone en fuga al odio con el fulgor del amor. El Señor se levanta y dispersa a sus enemigos y los de sus hijos, y los odiadores del amor huyen de su presencia y de la proximidad de sus hijos. Te he dicho antes que María era bella y amada, porque su belleza era de justicia por voluntad propia, además de por voluntad de Dios, habiendo sido por ello merecedora del matrimonio divino. Y también te he dicho que los apóstoles merecieron el crisma pentecostal, por su obediencia y por su oración preparatoria para el acontecimiento. Las almas, si han de ser merecedoras del amor, han de apetecerlo con voluntad propia y con obediencia y oración incansables, mantenerse dignas de él. Si así no lo hacen, vana resultará en ellas la bajada del Espíritu Santo, porque, al bajar,
no podrá hacer su morada en ellas y volverá a subir rápidamente al cielo, dejando aridez, hielo, tinieblas y silencio donde podría haber habido fecundidad, calor, luz y lecciones divinas. Mas si esto es así para todos los fieles, para los instrumentos lo es mucho más. Los apóstoles de hombres fueron transformados en voces de Dios por obra del Paráclito y con la propia preparación en obediencia y oración. Los llamados a una esencial misión, y toda llamada es prueba, que no elección segura e inmutable, son transformados en voces por obra del amor y por la propia preparación en obediencia y oración. No apliquéis otros nombres que no sean estos dos a las hados que alcanzan a ser instrumentos. Es su obediencia, su conservación con Dios, su obediencia a los mandatos de Dios, lo que les hace ser lo que son. Y no deis otro nombre que el de desobediencia y de orgullo a las caídas de aquellos que aparentaban ser justos, pero que de tales tan solo tenían el barniz exterior. Nunca cesaré, alma mía, aún a costa de parecerte reiterativo, de exhortarte a esas virtudes necesarias a todos, mas de un modo absolutamente indispensable y en medida plena para quienes son elegidos a una vía extraordinaria, que son una perfecta obediencia y una perfecta humildad, un espíritu de unión con Dios, o sea, oración vivida y no ya un murmurio maquinal de oraciones a determinadas horas. El otro día, en un último amaestramiento, te expliqué cómo aún aquello que tu mente no comprende, porque no posee nociones de teología, opera en ti espirituales transformaciones para que el alma, sin saberlo, tu propio entendimiento, que no la puede seguir por carecer de conocimientos teológicos, absorbe el jugo de las lecciones recibidas y te nutres de ellas. Deja pues que, como tú dices, tu cerebro no perciba sino el sonido exterior e incomprensible de tan profundas lecciones. Es esta una parte de ti, la mejor, la que de igual manera y verdaderamente se nutre de ellas, y eso tiene un mayor valor que si tú, con tu inteligencia, estuvieses capacitada para analizar y entender cada una de las palabras. Pero entonces, este análisis vendría a ser un frío estudio de la mente y no pan y fuego del espíritu. Muchos son los sabios, mas pocos los que a la sabiduría le asocian la justicia. ¿Y esto por qué? Porque saben quién es Dios, pero no quieren hacer que baje este conocimiento del cerebro al corazón, al espíritu, y así son doctos, pero no justos, ni se cambian de criaturas humanas a espirituales. Son grandes en orgullo, mas no en obediencia, atrevidos en juzgar, pero mezquinos en amar. Muchas son las palabras que fluyen de sus labios, mas éstas bajan en lugar de subir, porque son palabras y no flechas de amor lanzadas hacia el cielo. La oración. Oh, te quiero traer un ejemplo de lo que es la oración verdadera.
Imagínate una mujer que porta en el seno a su hijo. El corazón del que está por nacer no es uno con el de la madre. Distantes, separados ambos por órganos y membranas, diríase que son independientes. Con todo, a cada latido del corazón de la madre se corresponde otro del corazón del hijo, ya que es una misma sangre la que circula por sus venas. Así pues, esto mismo acontece en la oración cuando ésta es oración de verdad. Es un acompasar los propios latidos de amor de la criatura con los latidos de amor de su Dios, cual si una misma sangre de amor imprimiera el movimiento a los dos corazones distantes, sincronizándolos en sus latidos. Mas, si el niño nace, toma entonces una pulsación independiente, porque a la sazón se halla separado de la madre, fuera de ella. Así, cuando el creyente se separa y sale de Dios, sus latidos ya no están sincronizados con los de Dios. El niño sale por ley natural, que es buena. El creyente, en cambio, sale por elección voluntaria, que no es buena. Nunca salgas tú del seno amoroso del amor. Volvamos a considerar esta manifestación del Espíritu Paráclito. Te dije al principio que habremos de considerar Pentecostés en su preparación, forma y efectos. La preparación se puede dividir en 3 tiempos, que son los remotos, los próximos y los inmediatos. Preparación remota de Pentecostés es la que estaba en la mente de Dios desde que decretó la venida del Verbo a la tierra para redimir y dar la religión santa y perfecta que toma su nombre de Cristo. Muy remota preparación, mas siempre presente y cada vez más viva, conforme iban transcurriendo los tiempos, acercándose al límite del tiempo del perdón, informando el amor, los actos todos de Dios. No resulta errado asegurar que la preparación se inició en el tiempo de los tiempos. Preparación próxima es aquella que abarca el tiempo que va de la anunciación a la inmolación, e inmediata la comprendida entre la resurrección y Pentecostés. Este es el motivo, pequeño Juan, de que nuestro Señor Jesús, tan pronto finalizó el día de Pascua, te haya transportado inmediatamente al tiempo pre-pentecostal. Te trata, alma mía, como a uno de sus bien amados discípulos. A ellos, una vez resucitado de la muerte, continuó dándoles enseñanzas y se las dio, diría yo, casi como en una parte de amor. Él y ellos y el Señor, sin más predicación a las turbas ni milagros ruidosos, a fin de no tener distracción de multitudes en torno a sus postres amaestramiento. Y así los condujo hasta el momento de su ascensión, dejándoles con la orden de permanecer recogidos en oración a la espera del Paráclito y bajo la dirección de María Santísima. También contigo hace lo propio y te lleva en el aura de Pentecostés, tan pronto se apaga el último tañido de las campanas de Pascua. Ni son excesivos 50 días para prepararse a recibir al Espíritu. Ese fuego que no consume, sino lo que es inútil,
pero que, si ha de ser acogido como santificador y operador, necesita contar con un espíritu preparado, como un cenáculo, silencioso, aislado y perfumado de obediencia y oración. Entonces, Pentecostés abre sus 7 ríos y presta luz y virilidad espiritual, alimenta al alma con sus dones y la vuelve apta para acoger los frutos septiformes de los que el Espíritu echa la semilla que la buena voluntad del alma lleva a su madurez. No puede ciertamente ser acogido donde no hay sitio para su abundancia, dignidad para su naturaleza, y donde le resultaría inútil amaestrar, porque el ruido del mundo conturba y prevalece, donde la obediencia está en decadencia y la oración es muy poca, donde hay otros sabores que no son los de la flor de harina ni de la miel de roca, como dice la misa de mañana, o sea, las cosas simples y suaves, verdaderamente nutritivas, como son las cosas que vienen de Dios y que Él, por su bondad, regala a sus hijos, sino lo que hay son los sabores picantes y pervertidos del mundo, de la carne y del demonio. María, alma mía, hasta ahora la mortificación que te ha oprimido te ha mantenido en condiciones de humildad y de adhesión a Dios, por cuyo motivo el Espíritu te amó y se comunicó a ti con gracia grande. Fortifica ahora tu corazón para que el humo de las alabanzas no lo extravíe y haga de ti un címbalo que tañe pero sin luminosas palabras de sabiduría. Fortifica tu corazón, fortifica, te digo. Te dije no temas cuando los hombres te presenten batalla y te encuentres sola con tu Dios y con tu ángel. Ahora te digo, fortifícate a ti misma, hazte inasequible a las alabanzas, como lo fuiste a los reproches. No tú, sino Él, es el digno de alabanza. Levanta y fija tu corazón en Él, y cualquier homenaje que se te tribute, transfiéreselo a aquel que es digno de Él. Fuiste y eres el conductor que lleva la palabra de Dios a los hombres. Sé igualmente el conducto que lleva las alabanzas de los hombres al autor del prodigio. Conducto que, si ha de ser útil, tiene que ser humilde. Conducto que, para ser santo, tiene que ser justo. Superaste siempre las batallas del dolor, y los dolores te han hecho ser cada vez más de Dios. Aprende a superar las batallas de la propia satisfacción. Sé justa y humilde y fiel. A Dios las gracias, María mía. Démoselas a Dios al término de esta singular explicación, que es lo que el Señor quería que yo te dijese. A Dios las gracias. Aleluya. 16 de junio, Santa Misa del primer domingo después de Pentecostés y fiesta de la Santísima Trinidad. Dice Azarías: tengo orden de explicarte las 2 santas misas de este glorioso domingo. Contemplemos pues juntos estas 2 santas misas. Hemos ya contemplado y honrado al Padre, que resplandece en las obras del Hijo Redentor.
que fue tal porque Dios Padre lo permitió, por un acto de su inmensa bondad. Hemos ya contemplado y honrado también al Hijo, en el ápice de su perfección de hombre Dios, que muere, resucita y vuelve a subir al Padre tras haber dado a todo cumplimiento. Y por último, hemos ya contemplado y honrado al Espíritu Santo, desde el inicio de sus obras hasta su perfecta y completa epifanía pentecostal. Hoy contemplamos y adoramos reunidas a las tres adorables personas, a fin de iniciar con este acto la preparación para comprender fructuosamente la llegada del Verbo a la tierra y sus santas palabras. No da hoy comienzo el año litúrgico, eso ya lo sabes, y lo sé. Comienza con el Adviento, mas como para preparar la venida del Señor, mediaron siglos de preparación en los que fueron maestros de dicha preparación los patriarcas y profetas. Así quiero yo ahora que tú vayas considerando los numerosos domingos que van de Pentecostés al Adviento, como preparación para el comienzo del año litúrgico. Hay domingos de sabiduría. En verdad el Espíritu Santo los invade a todos y hace en ellos de maestro para preparar a los hombres a la venida del Mesías, de modo que cuando Él llegue a ser conmemorado como infante, lo sea con un amor robusto y activo, y no tan solo como un amor superficial y sensiblero, como tampoco con un afecto del todo inútil hacia el niño. El niño está ya el fruto redentor que morirá cubierto de llagas en la cruz, tras haberse fatigado en la evangelización y sufrido mortificaciones y molestias. Conociendo a Cristo tal cual realmente es, se llega a comprender la Navidad en su auténtica realidad. Dios es eternidad y por tanto continuidad. No se dan fracturas en sus obras. Cada una genera a la otra. Como los tres proceden del uno, del otro, la Trinidad ha impreso su sello y semejanza en todos sus actos. Por tal motivo son estos, a la vez, uniformes y multiformes, mas nunca partidos o interrumpidos. Cadena infinita, eterna e inextinguible de amor, ya que cuanto Dios obra es amor, procediendo por años y siglos sin interrupción. Así también el año litúrgico es una cadena de la que una parte genera a la otra, sin que haya término, por cuanto cada una tiene su razón de ser en la preparación de la otra. Glorifiquemos al Señor por este magnífico sucederse en sus tiempos, reflejando en el corto espacio del año litúrgico, y avancemos en su conocimiento tras el obligado homenaje a la Trinidad perfecta. El Santo Patriarca exclama, y la liturgia hace suyas las palabras de este justo: bendecid al Dios del cielo, y tributadle alabanzas delante de los vivientes, porque usó con vosotros de misericordia. La frase inicial se cambia a esta en la perfección litúrgica: Santísima Trinidad e indivisible unidad, y más adelante en especificaciones de las tres personas, para remachar el dogma sublime, nunca bastante contemplado, meditado ni amado de la unidad y Trinidad de Dios. Ahora bien, la invitación es esta en esencia:
proclamad con valentía aún frente a los enemigos de Dios y ante aquellos que, si bien no le combaten, son fríos y apáticos hacia la divinidad, o la tienen por un mito, fruto de la necesidad que siente el hombre de creer en algo, que Dios existe y que, porque existe, es operativo y todo misericordia en sus obras. Esta predicación humilde y santa, no hay creyente al que no se le conceda. No hay ignorancia, por profunda que sea, que impida a un verdadero creyente predicar a Dios y su misericordia. No son tan solo las palabras doctas ni las obras grandiosas con las que predica a Dios. Es y penetra más profundamente, aun en quien no conoce ni quiere conocer a Dios. Es la fe sencilla, inquebrantable y serena hasta en el dolor. Es profesando con obras de paz, de esperanza, de caridad y de resignación, como se predica que Dios es misericordioso y que de Él no puede provenir sino bien. ¿Cuántas personas carentes de toda ciencia que se encuentran aisladas por la enfermedad, que son pobres y se ven desoladas en la miseria física y monetaria, nos superan en poder de la convicción a todos los predicadores, y esto por la paz que se desprende de sus obras y palabras, y por estas, sus sencillas expresiones, pronunciadas como corolario de sus palabras, y en contra de las insinuaciones de quienes conocen mal a Dios. Si Dios quiere que yo esté así, es justo, sin duda, que se haga su voluntad. Es cierto que Él quiere mi bien, de ello no tengo la menor duda. En Él tengo puesta toda mi esperanza. Como me libró del pecador por el sacrificio de Jesús, así también me dará todas las gracias que de verdad necesito y alabo su providencia. Y por más que el creyente oprimido por las cruces gima en el fondo de su corazón, pero ¿hasta cuándo? Siempre me has de tener olvidado. ¿Cuándo volverás a mí tu rostro? No es en modo alguno con ira, sino que este lamento sube a Dios, pero con el amoroso afecto del Hijo al Padre, igual que lo hizo Jesús en sus horas más amargas. Este grito no enseña reproche, sino esperanza. No es rebelión por la tardanza, sino espera. Espera serena con la certeza de que llegará el momento en que cesará el dolor y la fe será premiada. Oigamos las dos oraciones. ¿Qué es lo que se nos ofrece para adorar y obtener? La verdadera fe. La fe, para ser verdadera, ha de ser intrépida, heroicamente intrépida, contra todas las cosas que se confabulan para escarnecerla, obstaculizarla y abatirla. El mundo y la carne, además de Satanás, vienen a ser los enemigos de la fe, contra los que es preciso mostrarse heroicamente intrépidos. La bondad del Señor es tal que concede la gloria del martirio, no solo a los verdaderos y auténticos mártires que murieron al derramar su sangre por la fe, sino también a aquellos que, contra todo y contra todos, saben permanecer fieles, íntegramente fieles al Señor. ¿Cuántos combates se desatan contra la fe? ¿De cuántas astutas maniobras se vale Satanás para desprestigiarla, ridiculizarla
y presentarla como imposible de admitir. Mas aquí es precisamente donde se aprecia la justicia de las tres virtudes teologales. La fe, sostenida por la esperanza y sobre todo por la caridad, no se derrumba por motivo alguno y vence. La fe es un conocimiento derivado del amor. Cuanto el amor es más fuerte, tanto más fuerte es la fe, porque el amor hace conocer a Dios. He aquí, pues, cuán verdaderas son las palabras de la oración de la Santa Misa en honor a la Santísima Trinidad. Oh Dios, que concediste a tus siervos conocer, mediante la profesión de la verdadera fe, la gloria de la eterna Trinidad, y de adorar la unidad en el poder de su majestad. Es un misterio la unidad y Trinidad de Dios. Nadie, por santo que sea, lo puede penetrar, ni aun aquellos a quienes les fue revelado en parte, ya que todo no puede serle dicho al que todavía es mortal. Pueden decir haberlo conocido. Es un misterio tan deslumbrador que el hombre no puede fijar su mirada en él para conocerlo íntegramente. Es superior a todo otro misterio, incomprensible misterio, por ser el sublísimo misterio. Solo por eso la fe heroica, sostenida por un fuerte amor, puede llevar, si no al interior, sí al menos a los umbrales del mismo, concediéndoles escuchar, diré así, el murmullo divino de la trina unidad, oculta tras el muro cegador de su fuego. Cuanto más fuerte es el amor, y te recuerdo que al grado de amor al que llega la criatura corresponde un proporcionado grado de amor de Dios multiplicado por su poder, porque Dios desea con amor darse a quien le busca sin medida. Él, que se da con su misericordia y providencia, aun a los hijos que no le buscan. Tanto más fuerte es el conocimiento, ya que la distancia se reduce más al estar el alma más unida al Dios que se abaja, porque ella no puede subir hasta la abismal alteza en que la Trinidad arde. Al Dios que se concede para ser conocido lo más posible, ardiendo en deseo de ser totalmente conocido y totalmente poseído por el Hijo cuando a su fe, a su amor y a su heroísmo les sea dado el premio del paraíso. Esto que te digo es prodigioso, ajustado a las palabras de la otra oración de este primer domingo después de Pentecostés. Nada puede sin ti la humanidad debilidad. Mas, cuando jamás es débil el hombre que vive teniendo a Dios en sí, con su Trinidad en el corazón, con su conocimiento de Dios, con su amor a Dios y con su amor de Dios a él, criatura, para hacerle fuerte y capaz de obrar lo que Dios quiere y de estar tranquilo con la esperanza y seguro con la fe? No puede, porque la unión delimita la debilidad y la fusión la anula. No es ya la criatura sino Dios que vive en el hombre, el que opera. Tú sabes cómo se mantiene la unión, que no haya nada que pueda relajar la intimidad de tu amor a Dios. Nada, ni las alegrías ni las penas, ni siquiera estas penas
que tu conocimiento de Dios te dice que no son queridas por Dios ni aprobadas por Él, que es amor y bondad.